Hola Calaco, ¿cómo estás? Me alegra verte de nuevo a ti y ese bonito cerebro que siempre cargas. Vengo a contarte otra historia de terror. Espero que la disfrutes y me comentes qué te pareció. Y comencemos. Casi lo paso por alto. Ese último regalo debajo del árbol. Era una cosa grumosa y mal envuelta que parecía no haber visto nunca el interior de una caja, y que había sido metida en un rincón, casi como si hubiera estado escondida allí. Tenía mis dudas sobre el extraño paquete, pero mi hija Elisa, de 7 años, nunca dejaba pasar un regalo sin abrir. ¡Es para mí!, gritó y, efectivamente, Elisa estaba impreso en grandes letras negras en el costado. Tuve una sensación de hundimiento cuando ella rompió el papel marrón. El regalo no era mío, y el envoltorio de mi esposa era perfecto. Nada que ver con el papel feo que mi hija estaba desgarrando. Suspiré aliviado cuando me di cuenta de que el regalo era solo una muñeca. Una de esas muñecas increíblemente realistas que se pueden alimentar y cambiar como un bebé de verdad. Elisa había estado rogando por una durante todo el año, y cuando vi la muñeca inquietantemente realista en los brazos de mi hija, pensé que mi esposa finalmente había encontrado una que podíamos pagar. La muñeca tenía piel castaña clara y cabello dorado y rizado. Tenía los ojos cerrados como si estuviera durmiendo y vestía uno de esos trajes con estampados de flores que eran populares en los años de 1970. Mirando por encima del hombro de mi hija, noté algunas extrañas marcas de quemaduras en la parte superior del pecho. Cuando desabotoné la tela, vi que eran letras de color negro, que parecían haber sido grabadas a fuego en la piel de la muñeca. Lucy, decía. Si ese era el nombre de la muñeca, esa era una forma enfermiza de mostrarlo. Un instinto me hizo querer arrancarle la muñeca de las manos a mi hija, pero ella se apartó. «Lucy no quiere ir contigo», ella insistió. «Lucy es mía». Fruncí el ceño. Mi hija no solía ser tan posesiva con sus juguetes, pero pude ver por qué estaba tan fascinada con Lucy. Si no lo supiera mejor, habría jurado que era un bebé de verdad. Elisa dejó escapar un grito de alegría y corrió hacia su habitación, acunando su nueva muñeca contra su pecho. La sala de estar era un área desastrosa de envoltorios y pañuelos de papel, pero al mirarla, mi esposa y yo no pudimos evitar reírnos. Elisa nos había levantado antes del amanecer para ver a Santa, y ahora los dos finalmente tuvimos la oportunidad de tomar un poco de café y descansar. Elisa pasó todo el día con Lucy, acunándola en sus brazos, haciéndole girar, hablando con ella, incluso se llevó a Lucy con ella cuando fue a bañarse por la noche. Pero reaccionó con un grito cuando intenté poner la muñeca en la bañera a su lado. «A Lucy no le gusta el agua corriente», me advirtió. Cuando le pregunté a Elisa cómo lo sabía, mi hija se encogió de hombros. «Da, ella me dijo». Mientras me ponía la pijama esa noche, le dije a mi esposa que realmente se había superado a sí misma este año. «A Elisa le encanta esa muñeca que le regalaste. ¿Dónde diablos encontraste una que realmente pudiéramos pagar?» Mi esposa me miró extrañada. «No lo hice. Pensé que tú lo hiciste». Silencio. Creo que mi corazón dejó de latir por un segundo antes de saltar de la cama y correr hacia la habitación de mi hija. Para mi horror, ella no estaba en su cama. En cambio, la muñeca estaba debajo de sus sábanas con su cabeza sobre la almohada de mi hija, luciendo tan real que parecía que podría sentarse y abrir los ojos en cualquier momento. Ignorándolo, mi esposa y yo corrimos por la casa gritando el nombre de nuestra hija. La encontramos bajando las escaleras en la oscuridad. Mi esposa agarró a Elisa por los hombros y la sacudió. «Cariño, ¿qué pasa? ¿Has estado caminando dormida?» Mi hija negó con la cabeza. «No, Lucy quería que trajera algo de la cocina». Gruñí. Sentí que me dolía la cabeza. Elisa siempre había sido una niña imaginativa con tendencia a obsesionarse con las cosas. El año anterior habían sido los caballos. Antes de eso, sirenas. Si Lucy fuera su próxima gran novedad, mi esposa y yo tendríamos un largo invierno. «¿Qué quería Lucy que consiguieras, cariño?» Mi hija frunció el ceño ante la pregunta. «Se supone que no debo decirlo», susurró. «Está bien, mi amor», mi esposa la abrazó. «Puedes contarle cualquier cosa a mamá y papá. ¡Vamos!». Mientras mi esposa calmaba a Elisa, subí sigilosamente las escaleras para inspeccionar a la muñeca más de cerca. Al tocarla, me estremecí.
Su piel se sentía tan real. ¡Aléjate de Lucy, papá! Me di la vuelta como un ladrón sorprendido en el acto. Elisa estaba parada en la puerta, apuntándome con un dedo acusador. Nadie puede tocarla excepto yo. Es suficiente, gruñí. Si sigues así, mami y yo nos llevaremos a Lucy. ¡No! Elisa corrió hacia la muñeca y se arrojó encima de ella, sollozando. En poco tiempo, ella estaba profundamente dormida. Mi esposa y yo intercambiamos una mirada antes de cubrirla con una manta y arrastrarnos de regreso a la cama. Era más de las 2 de la mañana y tenía que trabajar por la mañana. Me desperté unas horas más tarde con una conversación en voz baja fuera de la puerta del dormitorio. ¿Estás segura? Elisa estaba susurrando. Pero ellos son mis padres. Hubo un largo silencio, como si alguien o algo le estuviera respondiendo. Me arrastré hacia la puerta y pegué la oreja a la madera. ¿Solo un pequeño corte? ¿Eso es todo? ¿Y ellos estarán bien? Elisa preguntó tranquila. La puerta se abrió con un chirrido. Algo brilló a la luz de la noche. Un cuchillo de cocina en la mano de mi hija. En el otro, acunada contra su pecho, estaba Lucy. Elisa entró de puntillas en nuestro dormitorio, con el cuchillo en alto por encima de su cabeza. Mi hija gritó cuando la abordé. Lucy y el cuchillo resbalaron por el suelo. ¿Qué estás haciendo? Mi esposa se sentó en la cama, todavía medio dormida. ¡Lucy tiene que comer!, gritó Elisa. Un estallido de dolor recorrió mi brazo cuando ella me mordió la muñeca y se zafó de mi alcance. «Y si tú no la alimentas, yo lo haré». Antes de que pudiera detenerla, mi hija corrió hacia Lucy. Se cortó la mano con la hoja del cuchillo y exprimió gotas de sangre tibia en la boca de la muñeca. Sus ojos se abrieron de golpe, tan brillantes y blancos como 2 lunas llenas en nuestra oscura habitación. No, esto no puede estar pasando, me dije. Las muñecas no se mueven solas. Las muñecas no beben sangre. Mientras separaba a Elisa de Lucy, habría jurado que sus carnosos labios de plástico acababan de curvarse en una sonrisa. Entonces se acabó. Los ojos de la muñeca se cerraron, y mi hija cayó inconsciente en mis brazos. Le puse la mano en la frente. Estaba tan caliente que casi me quemaba. No importa lo que intentaba, ella no respondía. Su respiración era superficial. Sus manos y piernas estaban flácidas, como las de una muñeca. Mientras llamaba a los servicios de emergencia, mi esposa salió furiosa de la casa y arrojó la horrible muñeca a la basura. Con solo sacarla de casa, sentí como si me hubieran quitado un gran peso del pecho. Y cuando llegaron los paramédicos, mi hija estaba sentada en la cama e incluso hablaba un poco. Su fiebre todavía era peligrosamente alta, pero parecía haber desaparecido. Nos advirtieron que la vigiláramos, pero nos dijeron que no nos preocupáramos demasiado. Estaba mostrando signos de mejoría, dijeron. Por la mañana, mi hija parecía estar perfectamente sana. Mi esposa y yo atribuimos su comportamiento de la noche anterior a delirios provocados por la fiebre. Pero creo que la verdad es que simplemente queríamos dejar atrás toda esa inquietante experiencia. En cuanto a mi hija, no parecía importarle que su muñeca favorita hubiera desaparecido. De hecho, ni siquiera preguntó al respecto. Para mí, ese fue el aspecto más inquietante de todo el asunto. Era como si la noche infernal anterior nunca hubiera sucedido. No tuvimos mucho tiempo para divagar. Mi hija estuvo más alegre y enérgica que nunca durante las siguientes semanas, jugando en la nieve, bailando en su habitación con los viejos discos de su abuelo y bebiendo taza tras taza de chocolate caliente. Mi esposa y yo estábamos tan emocionados por su rápida recuperación que no hicimos muchas preguntas, aunque mirando hacia atrás, tal vez deberíamos haberlo hecho. Los gustos de mi hija cambiaron drásticamente después de esa noche. En lugar de las faldas rosas con volantes y las zapatillas deportivas con luces a las que estábamos acostumbrados, de repente prefirió las prendas teñidas, los pañuelos y las sandalias. Su vocabulario parecía haberse duplicado de la noche a la mañana, pero parte de la jerga sonaba extraña saliendo de la boca de mi hija. Más preocupantes, sin embargo, fueron algunos de los otros cambios que noté. Los maestros de mi hija siempre la habían elogiado por ser amable y servicial, pero casi tan pronto como regresaron las clases, recibí una llamada telefónica preocupante. Al parecer, mi dulce niña de 7 años había empujado a un niño mayor por las escaleras. Cuando la confronté al respecto, ella solo se encogió de hombros.
No me gustó su cara. Fueron esas palabras, pronunciadas con tanta frialdad y crueldad, las que finalmente me obligaron a abrir los ojos. No podía seguir mintiéndome. Todo era diferente. La personalidad de mi hija, su gusto por la moda, la música, e incluso su forma de caminar y hablar, era como si... de caminar y hablar. Como si, desde esa noche, se hubiera convertido en una persona diferente. De repente, sentí una necesidad desesperada de encontrar esa muñeca. Llegué al vertedero a la hora de cerrar, pero 2 billetes de $50 bastaron para que el vigilante me dejara la puerta abierta. Si te atrapan, nunca te conocí, escupió antes de alejarse y dejarme solo entre los espeluznantes y malolientes montones de basura. Loco bastardo. Por supuesto, no tenía idea de por dónde empezar. Deambulé por las montañas postapocalípticas de basura con una sola linterna parpadeante, esperando que una pequeña mano de plástico surgiera de la suciedad y me agarrara. Nunca llegó. En cambio, pasé la noche agotándome por nada. Salí al amanecer, oliendo fatal y preocupado por el tétanos. No tenía muchas ganas de explicarle a mi esposa dónde había estado, pero cuando llegué a casa, la casa estaba en silencio. Encontré a mi hija en su habitación, arrancando los pétalos de una flor. Me pregunté dónde la había encontrado y cuándo había salido de la casa. «Cariño, ¿has visto a tu madre?», yo pregunté. «Se ha ido». Mi hija se encogió de hombros, todavía arrojando pétalos sobre la alfombra. «¿Se ha ido?», grité. «¿Qué quieres decir con que se fue?». Mi hija simplemente se encogió de hombros. Fue todo lo que yo o la policía conseguimos de ella, y mi esposa todavía no aparecía por ningún lado. Esperando noticias sin dormir, pasé las siguientes 24 horas recorriendo los rincones oscuros de internet en busca de cualquier señal de la muñeca u otras similares. Mientras lo hacía, mantuve la puerta cerrada. 2 veces durante la noche noté que la manija intentaba girar, y escuché los pasos desnudos de mi hija alejándose de su dormitorio. Cerré las persianas, irracionalmente asustado de que al levantar la vista de mi investigación encontrara su rostro pálido, sonriéndome desde el otro lado de la ventana del segundo piso. Finalmente la encontré. Un anuncio en línea de una muñeca de aspecto familiar. Esta vez, sin embargo, su corto cabello castaño estaba cortado del mismo estilo que el de Lisa. Llevaba una versión en miniatura de la falda rosa con volantes y zapatillas deportivas con luces que tanto le gustaban a mi hija. Me comuniqué con el vendedor de inmediato y programé una reunión por la mañana siguiente. Después de dejar a mi hija en la escuela, intenté entablar conversación con ella, esperando que me diera alguna pista sobre lo que le había pasado a su madre. Pero mi hija se pasó todo el viaje mirando al frente con una sonrisa ya conocida en su rostro. De esas que dicen, sé algo que tú no sabes y no lo voy a decir. En lugar de decir adiós con la mano, ella simplemente me miró fijamente mientras me alejaba, murmurando algunas palabras en silencio ante mis luces traseras. Tal vez fue solo mi imaginación, pero habría jurado que estaba diciendo uno menos. Todavía estaba preocupado por lo que esas palabras podrían significar cuando llegué al estacionamiento del supermercado, donde había acordado conocer a la nueva dueña de la muñeca. Temprano en la mañana, el lugar estaba casi vacío, pero la mujer con la que me encontraría ya estaba allí esperándome. Una de las ventanas de su camioneta estaba sellada con una bolsa de basura negra. A través de la suciedad del otro, pude ver montones de juguetes desechados, ositos de peluche sin ojos, figuras de superhéroes sin cabeza y otros que estaban tan deshechos que ya no podía decir qué podrían haber sido originalmente. Sospeché que la mujer con sobrepeso y palidez enferma que tenía delante podría ser una acaparadora o una adicta a buscar en contenedores de basura, pero yo no estaba allí para juzgar. Lo único que me importaba era el bulto de tela en sus manos y la mirada angustiada en sus ojos. Le entregué un billete de $10 y desenvolví la muñeca. «Es una muñeca preciosa», decía con voz ronca de fumadora. Mi hijo también estaba empezando a pegarse a ella un poco. La muñeca era exactamente como la recordaba, la piel y el cabello extrañamente realistas, los detalles perfectos de la boca y el rostro. Los ojos se cerraron como si estuviera dormida, y las extrañas letras negras que grabaron en su pecho. Le desabroché la camisa para confirmar la horrible verdad que, en el fondo, ya sabía. El nombre de Lucy había desaparecido y había sido reemplazado por uno nuevo,
Elisa. Y bueno, esa fue la historia de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Coméntame qué te pareció y si tienes alguna otra historia en mente que te gustaría compartir para que la lea aquí. Y asegúrate de activar la campanita y las notificaciones para que no te la pierdas. Comparte esta bonita historia con tus amistades. Y mi Twitter X está aquí abajito. Y ahora sí, descansa, te muerdo luego.